razón por la que paré el podcast fue por razones, es eso que yo siento que yo entendía desde mi perspectiva parar el podcast. Segundo, el podcast para mí es... This is the Willie Man Uncommon Podcast. Mucho tiempo que quería hacer este video. Por razones no necesariamente ajenas a mi voluntad, pero sí porque sentía que era una necesidad para mí. Tuve que parar el podcast. Sé que muchos me han preguntado, digo muchos, pero unas que otras personas me han preguntado qué ha pasado con el podcast. Pero yo incurrí en gastos en algún momento y en deudas que entendían que en un futuro me iban a dar algún retorno, y la realidad no fue así. No en el momento que yo lo pensaba. Sí vendrá en algún momento, pero no en el momento que pensaba. Entonces, la primera razón por la que paré el podcast fue por razones financieras. Entendía que debía alinear mis finanzas para poder estar en una mejor posición psicológicamente hablando. Segundo, en el lugar donde grababa, que era Mejor Arte Estudios, un estudio de tatuajes, que los dueños eran Luis y Will. Les agradezco un mundo por permitirme ser el único dominicano, como siempre decía, el único extranjero en trabajar ahí. Bueno, había otra persona, Wilson, que era colombiano, pero me rentaban el espacio a un buen precio para que yo podía pagar. Lamentablemente ellos salieron del mercado. Ellos, como Mejor Arte, como negocio, cerraron sus puertas y me quedé sin espacio. El último día que fui a grabar, tuve una conversación con una persona y expresé mi necesidad de tener un espacio donde yo pudiese grabar. Y ese lugar, cuando me puse en contacto con el dueño, me informó que al mes siguiente lo iba a cerrar también. Entonces, como que la vida me fue dando señales de qué estaba pasando y qué debía hacer yo. Otras cosas que vi dentro de mi momento de análisis de qué debía hacer es que había varias personas que ya conocía, o vendiendo sus equipos, o rentando habitaciones de donde ellos viven, o que estaban cerrando negocios. Entonces yo me dije, si hay personas que están haciendo eso, que yo entendía desde mi perspectiva de que esas personas estaban en una mejor posición, tal vez económica, que yo, estaban tomando esas decisiones, yo debía hacer algo por mí también. Para los que no saben, yo vivo en una ciudad que se llama Naples, en la Florida, y está a casi 2 horas de Miami, donde yo grababa en el Doral. Entonces, cada vez que iba para allá, mínimo era $100 que gastaba. Entre combustible, el espacio donde yo estaba, más alguna que otra comida que ingiriese en ese momento que estuviera allá. Entonces yo tomé la decisión de ponerlo en pausa, tal vez de una manera muy brusca, porque no dije nada, simplemente lo hice y punto. Creo que eso es algo en lo que debo trabajar. Y me puse a trabajar en alinear mis finanzas para estar de una manera más mejor, en una mejor manera en la que estaba en ese momento. Vamos a ponerlos así. El podcast, como he reiterado en este video, está en pausa. No está cerrado. El podcast para mí es mi pasión. Es lo que yo disfruto hacer. Es lo que me veo haciendo toda la vida. Puede que mañana cambie de opinión, pero es eso que yo siento que me llena de vida. Le había dado muchas vueltas a hacer este video porque no encontraba cómo podía encontrar un espacio adecuado en mi casa y qué sé yo. Le di muchas vueltas
y entendía y me sentía con la necesidad que quería desahogarme y expresar esto para los 2 o 3 personas que me preguntaron que qué ha pasado con el podcast. En algún momento, creo que del año siguiente, del 2025, voy a volver a grabar el podcast con las personas que usualmente hacía, dígase artistas, emprendedores y demás. Pero por el momento solamente voy a hacer un contenido como este, sentado solo, hablando sobre temas, pudiesen ser de mí, pudiesen ser de la vida cotidiana, para evitar gastar más dinero sin tener un retorno de este mismo. Los que les gustaba mi contenido o los que les gusta lo que hago, espero no decepcionarlos. Espero que entiendan las razones por las que yo decidí parar, y repetirles que esto vuelve. Esto vuelve. Entiendo que para el año siguiente ya vendremos con más fuerza. Gracias a todos los que me preguntaron, gracias a los que en algún momento me han apoyado económicamente y moralmente. Realmente vale bastante. Pero para una persona que hace este tipo de contenidos no es fácil mantenerlos. Mucha gente entiende que es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera y viviera de eso. Y cuando tienes otras responsabilidades que cubrir, esa está primero. Y ya, eso era todo. Pendientes a los próximos videos que estaré subiendo sobre temas en general y sobre opiniones que posiblemente sean de mí o posiblemente sean de temas que estén en la palestra, pero desde mi punto de vista. Gracias y hasta luego. This is the Willie Man Uncommon Podcast.